El Instituto de Estudios Dominicanos del City College de Nueva York, parte del conglomerado de universidades de esta ciudad, es una importante institución que cumple un rol trascendente en la investigación, conocimiento y difusión de los aportes de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Su fundadora y directora es la doctora Ramona Hernández Moreno, una intelectual nacida en la ciudad de Santo Domingo, que nos llena de orgullo. Como nuestro primer dominicano llegó aquí. Cuando llega acá, le dice al capitán del barco, pues mira, tú sabes cómo es la cosa, yo aquí me quedo, y si no me dejas, me tiro. Así mismo. Entonces, el capitán del barco, pues lo dejó, porque ¿verdad? No iba a entrar en trifulca con este hombre, que era un mulato libre, y lo dejó. Y luego lo encontramos de nuevo, porque ese capitán regresa acá y encuentra a Juan Rodríguez trabajando para otro capitán holandés, y se forma la trifulca, y este caso lo llevan a la corte, al tribunal en Holanda. Parte de la narrativa es que el primer capitán le dice, yo debí de haberte matado cuando tú me dijiste que te quería quedar, porque tú lo que eres un traidor. Y entonces ahí es que nos damos cuenta que es el primer inmigrante, porque lo encontramos en el 1613 y luego en el 1614. Y claro, es un inmigrante, no es un conquistador, porque no vino a quitarle nada a nadie, sino sencillamente que vino a trabajar, vino trabajando. Y por eso se convierte en el primer inmigrante latino, por supuesto, inmigrante como quiera, de cualquier nacionalidad o raza, en llegar a lo que es hoy Nueva York, sobre todo a Manhattan. Washington Heights, que es una área, un vecindario, ¿verdad?, que empieza en la 155 y se extiende de norte a sur hasta más o menos la 230 en el Alto Manhattan. Y ahí tenemos una gran población de origen dominicano también muy vieja. Hemos encontrado dominicanos ahí viviendo en enclaves, en lo que nosotros llamamos enclaves, que vendrían siendo 3 o 4 edificios donde vivían dominicanos, ¿verdad? Y se comunicaban entre ellos en Washington Heights en el siglo XIX, a final del siglo XIX. Dominicanos que entraron por el famoso puerto de Ellis Island, por ejemplo, que no sabíamos eso, que habían entrado dominicanos por ahí. Algunos de estos dominicanos de Ellis Island se ubicaron en Washington Heights, que también está en Manhattan. Esa es la relación entonces entre Juan Rodríguez, que sí viene a Manhattan, y Washington Heights. Y él dio este primer paso, abrió un espacio para dominicanos que están aquí radicados. ¿Qué tipo de migración se dio en este momento a partir de esa primera llegada de Juan Rodríguez? Es importante recalcar que él abre las puertas a los demás inmigrantes, no solo a los dominicanos, como bien tú dices, sino a todos los otros que vinieron acá, ¿verdad? Entonces los dominicanos del siglo XIX eran un poco diferentes a los dominicanos del siglo XX, o sea que era una emigración totalmente diferente a la que tenemos ahora. Y la emigración del siglo XX, sobre todo la emigración después de los años 60, es la emigración masiva nuestra, donde... ¿A qué se debe esa migración masiva? Esa migración masiva que empieza a partir del año 1966, cuando se modifican leyes en los Estados Unidos, en el 65, y también leyes en la República Dominicana. Entonces hay unos cambios que se dan en la República Dominicana después de la Guerra Civil del 65 y con el asentamiento de Joaquín Balaguer, el gobierno que toma lugar. Hay una transformación económica en el país donde cada vez se necesita menos mano de obra y se traen, por ejemplo, un proceso de industrialización, dinámica que deja a muchos dominicanos buscando empleo donde no habían empleo. Y eso lo pone, como decimos nosotros, en el mercado laboral y lo hace mirar hacia otros espacios que no son necesariamente la República Dominicana. Entonces ese proceso migratorio está marcado por esos cambios internos que tenemos en la República Dominicana, no tanto político como algunas personas a veces enfatizan, ¿no? Que los dominicanos salieron porque estaban huyéndole a la política a partir de los años 66. Salen
precisamente por necesidades económicas. Y esa migración masiva que usted bien menciona de los 60 y los 70, llegaron aquí estos dominicanos. ¿Qué tal fue ese choque cultural? Ha sido fuerte para los dominicanos cuando llegan acá y tuvieron que hacer lo que se llama de tripa corazón, inventarse trabajo cuando no había. De ahí que surja, es interesante, ¿no? Algo que empezó quizás de una manera espontánea, la creación de comercio se convierte en una forma de vida viable. O sea, los dominicanos van a desarrollar todo un comercio para satisfacer sus necesidades y también bregar con el asunto de que no encontraban los empleos que vinieron buscando. Y si encontraban esos empleos, no necesariamente le pagaban los salarios que le iban a permitir a ellos vivir ellos acá y también mantener la familia en la República Dominicana. Entonces, la creatividad, la invención, el esfuerzo, el ahínco, la decisión de superación, todo esto hace que donde no había empleo lo crearan, ¿verdad? Y que donde iban a trabajar fueran los mejores en trabajar, eran los mejores trabajadores, ¿no? Para poder salir adelante en una sociedad que se había transformado cuando ellos vinieron. Y sus manos, que es lo que traen, y su deseo de trabajar, no era necesario, no era necesariamente lo que se necesitaba, ¿verdad? Entonces, salir adelante, y han salido adelante, los dominicanos han salido adelante, ¿no? Tenemos grandes inconvenientes, definitivamente, y una población todavía unos niveles de pobreza sumamente altos, pero no lo que teníamos anteriormente. O sea que esto ha ido superándose, ¿verdad? Y ha sido por ese esfuerzo, ese ahínco, ese poder de decisión y el trabajar sin parar, sin parar. O sea, era muy común, era y sigue siendo muy común que los dominicanos tengan 2 empleos en vez de 1. Y es precisamente ese destacarse como una comunidad laboriosa lo que permite a los dominicanos también dejar aportes en esta ciudad de Nueva York. ¿Podría citárnoslo? Definitivamente, los dominicanos han transformado con su trabajo, con su esfuerzo, con su visión, toda la ciudad. Y si no toda la ciudad, definitivamente todo el país, ¿no? Es prácticamente hoy imposible pensar en qué área los dominicanos no han penetrado. Desde la política, hoy tenemos dominicanos hasta en el Congreso. O sea, las contribuciones van desde un lado hacia el otro, desde transformar espacios, por ejemplo, que estaban declinando, que estaban marginalizados, donde la gente no quería vivir. Y este caso, por ejemplo, el de Washington Heights. La gente se iba de Washington Heights cuando los dominicanos entramos, cuando vinieron. Y hoy se nos hace muy difícil a los dominicanos vivir en Washington Heights porque ha adquirido un nombre, es un lugar donde la gente quiere ir a vivir. Y eso lo hizo ese pueblo dominicano que transformó esas calles que no se veían tan bien, que no olían tan bien, ¿verdad? Donde tú no caminabas tan libremente, ¿no? Okay. Ese fue el esfuerzo de esa comunidad que hizo que este vecindario se convirtiera ahora en un lugar tan atractivo. O sea, que va desde eso, de transformar un espacio físico y ponerlo mucho más bonito y mucho más atractivo, donde otros ahora quieren vivir, ¿no? Hasta incursionar en las diferentes áreas del saber. Usted mencionaba que ahora se les hace difícil, o se nos hace difícil a los dominicanos vivir en Washington Heights. Sí. ¿Usted entiende que eso pudiera responder a una dirección o a alguna idea de alguna manera que los dominicanos dejen de agruparse en un mismo espacio? ¿Pudiera responder a eso o es simplemente algo aleatorio que simplemente se está dando de manera circunstancial? Qué bien. Hay varias cosas que están pasando de forma simultánea. Definitivamente ha habido un éxodo de los dominicanos desde Nueva York hacia otros estados. Y yo te puedo decir, Nueva York pierde gente que se van de Nueva York a la Florida. Entonces, en ese sentido, ha cambiado un poco el perfil demográfico de los dominicanos en términos de la ubicación. Entonces, ha pasado eso. Pero también ha pasado que esos dominicanos se han ido de Nueva York, en muchos casos, precisamente porque no pueden estar. Particularmente aquellos dominicanos que se van
a Pensilvania. Cuando les preguntas a ellos y ve el estándar de vida, el costo de la vida de poblaciones trabajadoras en Pensilvania, es mucho más factible que vivir acá, particularmente el costo de la vivienda. Entonces, sí se van porque en cierto sentido han sido como expulsados, ¿verdad? Y hay otros, sobre todo aquellos que son profesionales y que pueden optar por buscar empleo en otros lados, se van por eso. Pero no es, como te digo, hay que definitivamente agregar el factor expulsión de acá, porque la vida se ha encarecido de manera tal que no le permite sus salarios permanecer en el espacio, particularmente los alquileres, el costo de la vivienda, particularmente. Usted que ha estudiado tanto a esta comunidad dominicana radicada en Nueva York, ¿qué significa para usted ser parte? Significa todo. Significa, por ejemplo, haberme permitido llegar a donde estoy, ¿verdad? ¿Y dónde estoy? Mi papá no fue a la escuela y mi mamá no terminó la escuela elemental. Y hoy pues yo escribo en inglés y en español y escribo libros. Y tengo un espacio en la universidad, ¿no? Soy catedrática, full como le dicen, en la universidad. Y esto me lo permitió precisamente el haberme convertido en una voz del pueblo dominicano acá. Y lo hago en relación al pueblo que me vio nacer. ¿Y usted se ve en algún momento regresando a Dominicana? Es como, en mi caso, es como si no hubiésemos ido nunca, ¿verdad? Por la relación tan estrecha con el pueblo dominicano. Vivir su felicidad y vivir sus dolores nos acerca mucho. Y eso, al final del día, lo que significa es que no nos fuimos.